Muy buenas noches. Perdón por la tardanza de tal vez grabar el video de hoy, pero lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. El video en realidad es la clase 6, que es la clase síncrona, y lo que tenemos que ver es la resolución de circuitos por el método de tensiones de nodos. Entonces, para comenzar de una vez, tal vez podemos comenzar identificando qué es un nodo. En el principio, cuando habíamos visto el primer capítulo, habíamos identificado un poco de qué era un nodo. Vamos a tratar de recordar un poco. A ver, permítanme un momento, voy a abrir. Creo que es este. No, entonces creo que no es este. A ver, creo que es este de acá. Ok. En este punto decíamos que habíamos definido un nodo. Un nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas. Entonces, cualquier nodo que nosotros veamos, primeramente, va a ser una conexión entre dos o más ramas. Por ejemplo, yo aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo, aquí tengo otro nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo y otro nodo, ¿no? Tengo varios nodos como tal. En realidad son cuatro, a ver, contando. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nodos. Eso es lo que yo tendría. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué es lo que me dice el concepto cuando me habla de tensiones en nodo? ¿Qué dice? Primeramente leamos. Hay primeramente dos métodos. Un método es el convencional y el otro es el matricial. ¿Qué dice el método convencional o cuándo se lo utiliza? El método convencional se lo utiliza a cualquier circuito, ya sea plano o no plano, y que tenga fuentes de tensión ideales. Y el otro nos dice que se aplica a circuitos planos y no planos, sin fuentes de tensión ideales. Entonces, primeramente, ¿qué es una fuente de tensión ideal? Una fuente de tensión ideal es como este ejemplo. Por ejemplo, esta es una fuente de tensión ideal. ¿Por qué? Es una fuente de tensión ideal porque si bien tengo un voltaje, yo no tengo acá una resistencia en en esta rama. Por lo tanto, es como si estuviera suelto mi fuente de tensión. Eso para mí se consideraría como una fuente de tensión ideal. Entonces, es básicamente eso cuando hablamos de fuentes de tensión ideales. Si bien acá tengo una fuente de tensión ideales, las demás ya no son fuentes de tensión ideales, porque siempre viene una resistencia. Por ejemplo, esta de acá, por ejemplo, a ver, la otra, esa de acá, vendría esta de acá, esta de acá, esta de acá. Entonces, en todas estas, si bien tengo una fuente de tensión, también al mismo tiempo yo tengo una resistencia. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿tengo fuentes de tensión ideales en mi circuito? Entonces podemos clasificar. Entonces, en este caso, tengo una fuente de tensión ideal. Entonces, esto tengo que resolverlo sí o sí, método convencional. Muy bien. Entonces, eso es lo principal. Decidir qué método puedo utilizar, primeramente. Si voy a otro ejemplo de circuito, por ejemplo, este de acá, yo puedo ver y vuelvo a clasificar. ¿Tengo fuentes de tensión ideales? En este caso sí, por ejemplo, este punto y este punto son fuentes de tensión ideales. Este fuente de tensión de 60 voltios es una fuente de tensión ideal. Por lo tanto, yo tengo que utilizar el método convencional nuevamente. Entonces, ahí es el detalle de que ustedes traten y de hecho ese es el propósito de que se puedan identificar cuál pueden resolverlo por el método convencional o por el método matricial. ¿No? En este caso igual podemos resolverlo por el método convencional. Entonces, en este caso no observamos ningún circuito que lo podamos resolver por el método matricial, porque en todos estos tienen una fuente de tensión ideal, pero hay circuitos donde no existe esto. Vamos a tratar de buscar un circuito en el cual no tiene, o sea, en realidad se puede resolver por el método matricial. Entonces, a ver,
Vamos a abrir tal vez un examen. A ver, permítanme, vamos a abrir el del 1-2021. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un circuito. Por ejemplo, acá automáticamente al ver nada más, podemos identificar lo siguiente, que primeramente yo tengo acá un nodo, ¿no? Tengo también acá otro nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo otro nodo, bueno, aquí ya no sería un nodo, acá sería un nodo. Entonces, ahí está el detalle. Por ejemplo, aquí tengo todos los nodos posibles. Y entre estos nodos yo puedo observar algo interesante, que justamente este nodo donde está mi 200 voltios es una fuente de tensión ideal, porque entre dos nodos no existe ninguna resistencia. Por lo tanto, sigue siendo una fuente de tensión ideal. A ver, trataremos de buscar otro más posible. A ver, por ejemplo, a vamos a tratar de abrir el 2021, perdón. Y acá vemos este circuito. Por ejemplo, este circuito igual tiene una fuente de tensión ideal. Si nos fijamos acá, entre este nodo y este nodo solo existe una fuente de tensión. No existe una resistencia. Entonces, a veces en la mayoría de circuitos puede ser que sea método convencional porque existen fuentes de tensión ideales, existen fuentes que no están ligadas necesariamente a una resistencia. Por ejemplo, este de acá igual está sin una resistencia acá. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir clasificando cuál pueden resolverlo por el método de convencional o por el método matricial. En vista que no habíamos encontrado un ejemplo de método convencional, podemos ver el ejemplo que ustedes pueden observar en el material que el ingeniero les brinda. Por ejemplo, este de acá ya no tiene una fuente de tensión ideal, porque justamente todas las fuentes de tensión de 200 voltios, 80 voltios y 100 voltios están juntos con una resistencia. Entonces, ahí está el detalle. Por ejemplo, en esas sí o sí tienen resistencias, ¿no? Entonces, acá es muy diferente este de acá, porque aquí podríamos decir, pero aquí hay una fuente de corriente. No, la idea y cuando nos habla de una fuente de tensión ideal es que justamente es una fuente de tensión, no es una fuente de corriente, ¿no? Y es justamente eso lo que nos dice el método. Nos dice que no se aplica a fuentes de tensión ideales en el método matricial. Entonces, en este caso, si volvemos al ejemplo anterior, en este de acá sí puedo utilizar el método matricial y por eso es que en ese ejemplo lo resuelvan de manera directa, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver el más completo, que es el método convencional. En vista que todos nuestros ejercicios que vamos a resolver hoy son mayoría por el método convencional, entonces trataremos de ver ese método primeramente, ¿ya? Entonces, ya sé que voy a resolver por el método convencional. Muy bien. Una vez que ya tengo eso entendido, tengo que aplicar lo segundo. ¿Qué es lo que dice? De los nodos principales, se elige uno y se conecta a tierra. Entonces, yo tengo que colocar una tierra. O sea, yo tengo 9 nodos. A uno de estos nodos yo le puedo colocar tierra. Aquí es el detalle. No es donde sea. Yo puedo decir, ah, ya, no me importa, aquí colocamos y listo. ¿Cuál es el detalle? Yo coloco aquí, muy bien, pero ¿cuántos nodos me quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Entonces tengo que tomar eso en cuenta. Y además, más que eso, es tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a volver un poquito aquí, atrás. Acá está. Si volvemos a este punto, puedo colocar aquí voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, aquí que esté mi corriente perdón, mi tierra, y ese que sea mi voltaje 4. Ahora, aquí hay un detalle. Este nodo es el mismo acá y es el mismo acá. Entonces no cambia. Sigue siendo mi nodo de voltaje 3. Este nodo también al mismo tiempo es este. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Está bien.
El detalle acá y se complica cuando yo empiece a hacer para mi nodo 3. Yo voy a hacer voltaje 3 menos voltaje uno, voltaje 3 menos esto, y se dan cuenta, podría haber evitado esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si yo colocaba mi tierra ya no en ese lugar, sino mi tierra lo puedo colocar en este punto? ¿Qué es lo que yo gano? Primeramente que mi voltaje, aquí va a estar mi voltaje 3 y aquí va a estar mi voltaje 4. Bien, ¿qué es lo que gano primeramente? Lo primero que gano, vamos a borrar esta parte para que se entienda mejor. Lo primero que gano en este punto es que este nodo, estos tres nodos de acá, que lo vamos a rayar o lo vamos a colocar con un resaltador, tienen una tensión o un voltaje de igual a cero. Por lo tanto, esto en todos estos puntos es cero. ¿Y en qué me beneficia? Si antes esto era voltaje 3, yo tenía voltaje 4 menos voltaje 3 y tenía que operar toda esta rama de acá. Ahora, de manera directa, puedo decir voltaje 4 menos cero es igual, o podemos colocar incluso 40 más 40 sobre 10, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir operando en cada caso. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles, ¿no? Que tenemos que considerar. Muy bien, ya tenemos los nodos. Y luego, ¿qué es lo que nos dice? A los n-1 nodos, porque debido a que yo voy a tener un nodo que es tierra, voy a tener n-1. Es decir, si yo tenía 5 nodos, uno es tierra, entonces me va a quedar 5 menos uno, 4 nodos, ¿no? Entonces me queda 4 nodos en este caso. Se asignan las tensiones de nodo B sub I, es decir, la tensión del nodo a tierra, es decir, B sub I, o sea, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Hasta este punto ya está. Ahora aplicamos la primera ley de Kirchhoff en cada n-1 nodos. ¿Qué me dice la primera ley de Kirchhoff? Me dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y eso lo habíamos visto desde un principio. Por ejemplo, vayamos un poquito a un inicio. Las leyes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que dice? La ley de Kirchhoff, LSK, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o fronteras es desde cero. La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo que aplicar es lo siguiente, ¿ya? Vamos a ir acá, tengo un nodo, y aquí tenemos, no sé, vamos a colocar de esta manera. Tenemos tres mallitas. Aquí hay una corriente, aquí hay otra corriente, y acá hay otra corriente, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo tengo una corriente 1, corriente 2 y corriente 3. La ley de Kirchhoff, de nodos de Kirchhoff, me dice que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3, porque los corriente 2 y corriente 3 están saliendo. Ahora, ¿qué pasaría si cambiaría el sentido? Ok, vamos a volver acá y le vamos a poner en este sentido. Todos están entrando a este nodo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me dice lo siguiente. Yo digo que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es igual a cero, porque todo está entrando a un nodo. Entonces, si yo no tengo la sumatoria de los que entran es igual a la sumatoria de los que salen y no salen nada, entonces le pongo cero. Y entonces ya estoy cumpliendo la primera ley de Kirchhoff. De la misma manera, yo puedo hacer eso, pero aplicando esta fórmula de acá, que la sumatoria de los voltajes en las resistencias sobre las resistencias, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en ese punto, ¿no? Porque nosotros tenemos fuentes de tensión y no tenemos así fuentes de corriente de manera directa. Entonces, acá voy al punto 3. ¿Qué es lo que dice? Si el circuito tiene fuentes de tensión ideales, ok, si yo tengo una fuente de tensión ideal, que es este 60 voltios, ¿qué es lo que hago con este 60 voltios? Lo que yo hago, me dice acá, relacionar el valor de la fuente de tensión ideal con los B sub I de nodo, aplicar la primera ley de Kirchhoff al supernodo, anular la fuente de tensión ideal y equivalente sería un corto circuito.
¿no? O sea, la fuente de tensión ideal, ahora que ya lo he considerado de esta forma, sería como un cortocircuito. Es decir, si esto lo convierto en un cortocircuito, sería acá. Y si yo considero eso, es como si mi voltaje 2 fuera igual a mi voltaje 4. Entonces, ese es el detalle cuando yo aplico un supernodo. Entonces, de manera directa, yo voy a colocar acá supernodo, porque yo veo que hay un supernodo acá. Muy bien, ¿qué es lo que hago ahora? Yo digo que mi voltaje 2 menos mi voltaje 4 es igual a 60 voltios. Ahí está. Muy bien. Entonces, de esta manera yo puedo colocar. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé si este 60 es positivo o es negativo? Yo tengo que tomar en cuenta el signo. Entonces, si este signo para mi voltaje 2 es mayor que mi voltaje 4, entonces mi voltaje 2 menos voltaje 4 me tiene que dar 60 voltios, porque está yendo en ese sentido, más menos. Es decir, que el más está al lado de mi voltaje 2 y el menos está al lado de mi voltaje 4. Muchas veces esto podemos equivocarnos y asumirlo de diferente manera, pero es muy útil que al realizar las ecuaciones, automáticamente nosotros nos vamos corrigiendo y lo vamos haciendo de la manera correcta. Una vez que hacemos este supernodo, yo lo cortocircuito, es decir, como ya lo he colocado acá. Ese es como si fuera un solo nodo. Entonces yo tengo que ver para cada rama. Entonces lo primeramente que tienen que hacer es fijarse que para este nodo, tanto para el nodo 2 y para el nodo 4, si existe fuentes de tensión. Entonces, estas fuentes de tensión están saliendo o están entrando. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Entonces, aquí vamos a ser un poco más detallistas. Por ejemplo, este nodo está conectado a esta rama de 14, de 80 y de 16. Ahora, ¿en qué sentido está yendo la corriente? Yo pienso que el sentido de la corriente en vista a mi fuente de tensión puede estar yendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo puedo decir cuando es entrando es positivo y cuando es saliendo es negativo, ¿no? Eso es lo que tengo que considerar. Entonces, de esta manera yo voy a considerarlo. Muy bien. Ahora lo mismo hago con el nodo 4. Hay una fuente acá no hay. Acá sí hay este 40 voltios. Veo si está saliendo o está entrando. Por el sentido de la tensión, yo pienso que está yendo en este sentido. Es decir, está saliendo. Por lo tanto, yo puedo colocar acá lo siguiente. ¿Qué es lo coloco? ¿Qué coloco? Coloco el 40, como está saliendo es negativo, y además, como es una corriente, yo no puedo colocar tensión, puedo colocar corriente, que va a ser 40 sobre 10. Y acá también tengo otra que estamos viendo acá. Está saliendo o está entrando este 30 voltios. Según el signo, yo veo que puede estar entrando. Entonces, en este caso, yo puedo colocar un más 30 voltios sobre 11. Ahora, el detalle es este. ¿Por qué no estoy considerando esta rama de acá? Esta de acá. ¿Por qué no la considero? Porque si se dan cuenta, yo voy a hacer esto. Voltaje 2 menos voltaje 4 me tiene que dar toda esta rama. Pero si nos damos cuenta que este es un cortocircuito, el nodo 2 y el nodo 4 es lo mismo. No puedo colocar voltaje 2 menos voltaje 4 si sé que el voltaje 2 es igual al voltaje 4 cuando yo hago este cortocircuito. Es como si fueran idénticos, es como si fuera un solo punto, como algo que es interesante ver en las diapositivas del ingeniero, es justamente eso, que cuando hace el cortocircuito en estos dos nodos, esto lo une como si fuera uno mismo, solo si fuera uno. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que considerar eso. Entonces, en vista de que tenemos esa idea, entonces ya no es necesario colocar para esta rama de acá. Para esta rama de acá no es necesario tomar en cuenta para los nodos 2 y 4. Muy bien, hasta este punto ya tenemos las fuentes de tensión. Ahora tenemos que hacer las de las resistencias.
Las resistencias, por ejemplo, entre el nodo 2 y el nodo uno tengo una de 6 ohmios. Entonces yo digo voltaje 2 menos voltaje uno sobre 6 ohmios. Más. Aquí, como les decía, no puedo hacer voltaje 2 menos voltaje 4. No tiene sentido. Voy a ir directo acá. Voltaje 4 menos voltaje 3 sobre 9 más. También tengo voltaje 4 menos 0. Entonces voltaje 4 menos 0. Ahora ya no me interesan los... Esto vamos a posarlo. Ya no me interesa la fuente de tensión porque ya lo he tomado en cuenta. Lo he dividido entre la resistencia. Acá es 10 ohmios. Y por último, más el voltaje 4 menos 0 sobre 11, ¿no? Entonces, hasta este punto yo ya tengo mi ecuación. Básicamente es eso. Si nos damos cuenta, no es tan complicado. No es algo que sea muy difícil, pero tienen que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Entonces acá ya lo hemos acomodado esta ecuación de manera más sencilla para que no ocupe tanto espacio. Esta también. Y con eso ya tengo dos ecuaciones. Tengo la ecuación uno y la ecuación 2. Muy bien. Hasta este punto ya he tomado en cuenta para el supernodo, es decir, el nodo 2 y el nodo 4. Con esto ya no tengo que tomar en cuenta ni el 2 ni el 4. Ahora tengo que tomar en cuenta el uno y el 3. Para el nodo uno, colocamos esto. Nodo uno. ¿Qué tengo para el nodo uno? Para el nodo uno yo tengo lo siguiente. Para el nodo uno yo tengo que voltaje 1 menos voltaje 0. Bueno, antes, nuevamente. Tengo que ver cuáles están saliendo y cuáles están entrando de las fuentes de tensión. En este caso, este positivo me hace pensar que va a ir la corriente en este sentido. Este positivo puede que vaya en este sentido. Y como veo que la otra rama no tiene, entonces no me interesa. Directamente esos dos. Entonces yo tengo positivo 100 voltios sobre 5 más 50 voltios sobre 7. Y esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? Esto tiene que ser igual a lo siguiente. Vamos operando. A las resistencias. Voltaje 1 menos voltaje 0. Voltaje 1 menos 0 sobre la resistencia de 5 ohmios. Más voltaje 1 menos voltaje 3. Es decir, en esta rama de acá. En esta rama de acá. Entonces yo coloco voltaje 1 menos voltaje 3 sobre 7. Y finalmente más voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 6. Algo que no les mencioné de manera directa, pero creo que es un poco deducible. Cuando nosotros agarramos un nodo donde quiero analizar, el voltaje en ese nodo es positivo, no puede ser negativo. O sea, yo no puedo considerar menos voltaje 1 más 0. No tiene sentido, porque en ese punto yo estoy haciendo el análisis. Entonces aquí sería voltaje 1 menos 0 sobre la resistencia que hay en esta rama, que sería 5 ohmios. De esa manera. Y por último nos quedaría bueno, en realidad sería el nodo 3. ¿Qué sería el nodo 3? Nos quedaría la siguiente ecuación. Sería voltaje 3. Primeramente, ¿hay alguna que está saliendo o entrando? Sí, hay una que está saliendo. Por lo tanto, es menos 50 sobre 7. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? Voltaje 3 menos 0 sobre 8 más voltaje 3 menos voltaje 4 sobre 9 y más voltaje 3 menos voltaje 1 sobre 7 ohmios. Y esto sería mi ecuación 4. Y así de fácil, ¿no? Primeramente analizamos las fuentes de tensión, porque por eso está acá. Esto de acá, las fuentes de tensión, hasta esta de acá. Por eso incluso cuando hablamos de esto,
nos dice, ¿no? Que la sumatoria de las corrientes o de las fuentes de tensión de las fuentes es igual a la sumatoria de las corrientes en las resistencias. Entonces acá yo tengo que tomar las fuentes y después las resistencias. Con eso yo ya tengo mi ecuación, ya tengo mis ecuaciones y puedo realizar mi sistema de ecuaciones y encontrar el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Ahora acá es más sencillo, ¿no? Una vez que ya encontramos esto, ya podemos directamente introducirlo a nuestra calculadora. Muy bien. Entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Tenemos que hacer una división. Primeramente las fuentes, que en este caso serían 4, entonces añado 4. ¿Cuál sería primero? Sería 60, ¿ok? 60 sobre 40 menos, vamos a colocar así, menos 40 sobre 10 más 30 sobre 11. Vamos bajando, sería 100 sobre 5 más 50 sobre 7. Y finalmente sería menos 50 sobre 7 y eso sería la última parte, ¿no? Ahora bajamos y hacemos las resistencias. Las resistencias sería en este caso 4 por 4. En este punto tengo que tomar en cuenta que para mí mi voltaje, mi primera fila, o vamos a decir mi primera fila y columna, va a ser mi voltaje 1. Segunda fila, voltaje 2. Tercera, voltaje 3 y cuarta, voltaje 4. Y en columnas de la misma manera. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Entonces, tomando en cuenta mi primera ecuación, sería 0 voltaje 1, 1 voltaje 2, 0 voltaje 3 y menos 1 voltaje 4. Vamos al otro. Sería menos 1 sobre 6 voltaje 1. Y acá tengo que hacer una suma. 1 sobre 6 más, perdón, vamos de acá, más. Bueno, para el voltaje 2 solamente tengo 1 sobre 6, ok. Esto lo tengo que tomar en cuenta. Entonces, vamos con el voltaje 3. Para el voltaje 3 solamente tengo 1, que sería menos 1 sobre 9. Y finalmente para el voltaje 4 sí tengo varios. Tengo 1 sobre 9 más, ya, a ver, vamos a volver acá. Sería más 1 sobre 9, 1 sobre 10 y más 1 sobre 11. Y de la misma manera para los demás. Voltaje 1 tengo 1 sobre 5 más 1 sobre 7 para el otro más 1 sobre 6. Y luego tengo menos 1 sobre 6 para voltaje 2, para voltaje 3 menos 1 sobre 7 y para voltaje 4 es 0. No tengo relación con el voltaje 4. Y finalmente para el otro sería menos 1 sobre 7. Me quedaría voltaje 2, 0. Voltaje 3 es 1 sobre 8 más 1 sobre 9 más 1 sobre 7. Y finalmente voltaje 4 sería menos 1 sobre 9. Y con eso ya tendríamos nuestros resultados. Básicamente es eso. Entonces, básicamente sería eso. Ahora lo que vamos a aprovechar acá es cortar esta partecita. Solamente lo que nos interesa. Ok, aquí estamos con la herramienta para cortar. Vamos a cortar esta parte de acá. Solo la que nos interesa, ¿no? Entonces acá lo cortamos y esta la colocamos acá, colocándolo como nuestro resultado. Entonces desde acá puedo decir entonces que mi voltaje 1 es igual 78,83 voltios. Voltaje 2 es igual a 67,05 voltios. Voltaje 3 sería igual a 12,93 voltios. Y voltaje 4 sería igual a 7,05 voltios, ¿no? Hasta este punto yo ya tengo todo lo que me pedía. Bueno, no todo lo que me pedía, sino todo lo que necesitaba. Una vez que yo ya tengo esto,
voy hallando tanto las corrientes como em, bueno, más que todo las corrientes, porque los voltajes ya, una vez que yo tengo la corriente, ya es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es básicamente dibujarme un pequeño circuito. Por ejemplo, para este punto de acá, yo tengo que imaginarme como si acá tuviera una fuentecita, que sería menos más, y estén cesando solo a esto. Entonces yo digo voltaje 1 menos voltaje 0 menos 0. Y acá tengo que ir en ese punto. Voltaje 1 menos 0. Este sería más menos. Entonces, siguiendo esto sería más voltaje 5 y menos 100. Y eso sería igual a 0. Entonces, de acá voltaje 1 ya conozco. Tengo 100, conozco. Lo único que no conozco es el voltaje 5. Entonces, el voltaje 5 es igual a 100 menos voltaje 1, que sería 100 menos 78,83. Y ese sería mi voltaje en 5, que sería 100. A ver, vamos a volver acá. 100 menos 78,83. Y sería 21,17 voltios. Y con eso ya tendremos el voltaje en 5 ohmios. De la misma manera yo puedo hacer voltaje 1 menos voltaje 3. Voltaje 1 menos voltaje 3. Entonces más menos, ¿no? Aquí tendría mi voltaje, así de la misma manera que yo lo hemos hecho, sería, perdón, eso vamos a copiarlo. Ok, ahora sí. De esa misma forma tengo que realizar para cada uno de mis resistencias. Acá, resistencia 5, digamos. Resistencia de 5 ohms. Resistencia de 7 ohms. ¿Qué es lo que tengo para la resistencia de 7 ohms? Esto lo vamos a poner un poquito más arribita. Para la resistencia de 7 ohms tengo voltaje 1 menos voltaje 3, que sería voltaje 1 menos voltaje 3 positivo. Siguiendo este signo sería, bueno, o este sentido sería esto yendo en el sentido de acá, ¿no? Y sería menos más. Entonces sería más voltaje en 7 ohmios y menos 50. Y esto igual a 0. Entonces, el voltaje 7 sería igual a 50 más voltaje 3 menos voltaje 1. Entonces, mi voltaje 7 sería igual a ¿cuánto? Sería 50 más 12,93 y menos 78,83. ¿Y esto cuánto me sale? Eso me sale en ese, bueno, ¿cuánto me saldría? Acá sería, bueno, podemos hacer esto. 50 menos 12,93, perdón, más 12,93 y menos 78,83. Y con eso tengo menos 15,9. Entonces, hasta este punto, yo veo que primeramente ya tengo mi voltaje 7, pero el signo es lo que está mal. Entonces, acá yo lo he asumido en ese sentido. En realidad, el sentido no debería ser ese, sino el sentido, y eso es lo bueno de acá. Cuando empecemos a hacer esto, ya vamos a ir corrigiendo el sentido. En este caso, el sentido va a ser en este caso sería así, menos más. En este caso, lo hemos asumido apuntando hacia arriba, pero veo que este va a ser positivo cuando yo considere que esto va a ir en sentido contrario, es decir, voltaje 1 menos, podemos hacer todo al revés y nos va a salir positivo esto, que sería apuntando hacia abajo, que sería menos más, ¿no? Entonces, en este caso podemos hacer eso, ¿no? Podemos volver a hacer esto, sería menos voltaje 1 menos voltaje 3. Luego me quedaría más 50 voltios. Y
apuntando hacia abajo, sería menos más voltaje 7 y esto igual a cero. Entonces de acá automáticamente yo puedo colocar este menos voltaje, sería voltaje 7 igual a menos, o bueno, positivo voltaje 1 menos voltaje 3 y menos 50 voltios. Y con esto yo estoy seguro que me va a salir positivo. Entonces es lo único que cambia, es esto es negativo, esto es negativo y esto es positivo. Y con eso yo ya tengo mi ecuación correcta, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahí ya estoy corrigiendo el sentido. De acá yo tengo otro nodo, voltaje 2, perdón, 1 y voltaje 2. Entonces yo digo que voltaje 1 menos voltaje 2, tomando en cuenta que está yendo en este sentido, es decir, voltaje 1 más menos, y lo que me tengo que imaginar es hacer esta rueda, o sea, girar en ese sentido. Yo puedo asumir que va a ir en ese sentido, va a ser menos más. Entonces yo puedo girar en ese sentido diciendo que es voltaje 1 menos voltaje 2 positivo menos voltaje 6. Entonces voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 6 y esto igual a cero. Entonces de acá yo puedo decir que mi voltaje 6 es igual a voltaje 1 menos voltaje 2, que sería, ¿cuánto sería esto? Sería 78,83 voltios menos, o bueno, sí necesita de colocar voltios, menos 67,05. Entonces el voltaje 6 es igual a, listo, sería 11,78 voltios. Y de esa manera ya tenemos el voltaje 6, ya tengo el voltaje 7, ya tengo el voltaje 5, ya he hecho el voltaje 6. Lo que me falta es el voltaje en 8, el voltaje 8. Este de acá sería voltaje 3, voltaje 4. Y aquí tendríamos nuestra tierra. Entonces acá yo tendría, bueno, esto obviamente está afectando a toda esta línea de acá. Sería voltaje 3 menos cero, más menos. Y puedo asumir que va a ir en este sentido. Menos, más. Entonces yo digo más voltaje 3 menos cero menos voltaje 8 igual a cero. Entonces tengo que completar que mi voltaje en 8 es igual a mi voltaje 3, que es igual a 12,93 voltios. Y de esta manera ya tengo mi voltaje en 8, o sea, mi resistencia 8. Entonces está yendo en este sentido de acá que estábamos poniendo acá. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si acá si estamos haciendo voltaje 3 menos o voltaje 3 menos cero, estamos tratando de decir que este va a ser el positivo y este el negativo. Entonces, en ese sentido. Ahora, voltaje 3 menos voltaje 4 para la resistencia 9. Entonces yo puedo colocar voltaje 3 menos voltaje 4, asumiendo que está yendo en este sentido, ¿no? Porque está pasando del positivo al negativo. Y esto tiene que ser igual o tiene que ser positivo más voltaje 9. Y esto es igual a cero. Entonces, este sería voltaje 9 igual a voltaje 4 menos voltaje 3. Es igual a 7,05 menos 12,093. Aquí está el detalle.
vemos que no está lleno en este sentido. Entonces lo que podemos hacer es colocar otra vez, volvemos a replantear nuestra ecuación, ya no va a ser de esta forma, va a ser sino de esta forma. Entonces yo digo que va a ser voltaje 4 menos voltaje 3 igual a voltaje 9. O bueno, en este caso estoy colocando mal, sería más voltaje 9 igual a 0. Entonces, de esa manera ustedes tienen que ir desarrollando para cada caso. Entonces, de acá me quedaría voltaje 9 igual a la diferencia, voltaje 3 menos voltaje 4. ¿Cuánto sería eso? Sería, volviendo acá, sería 12,93, colocamos eso, 12,93, menos 7,05 y eso sería 5,88 voltios. En este sentido, menos, más. Entonces, de esa forma sería algo, tal vez no me están entendiendo mucho. Acá tengo un nodo, va a ser mi voltaje 3. Acá tengo otro nodo, voltaje 4. Entonces yo tengo acá entre estos dos nodos una resistencia, pero al mismo tengo un voltaje que va a ser el voltaje 3 menos el voltaje 4, ¿no? Que es más menos, y este va a ser mi resistencia de 9. Ahora, esta resistencia va a variar según el sentido que yo le tome. Por ejemplo, acá, si vamos a su ejemplo del ingeniero, él lo colocaba de esta forma, ¿no? Puede ser en este sentido, dice, puede ser en este sentido. Entonces yo puedo asumir en ese sentido o en sentido contrario. Si yo asumo, vamos a decir, en este sentido, este sería menos, este sería más, y hago esta trayectoria. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que voltaje 3 menos voltaje 4, teniendo el sentido de acá, sería igual a así, menos el voltaje 9 igual a 0, ¿no? Básicamente esa es la idea. Y una vez que yo tengo este dato, si yo tengo de esa forma, entonces lo que yo cambio acá, puedo pasar al otro lado, de esta forma, sería, bueno, básicamente es como este, si nos fijamos bien, ¿no? Es como colocarle un negativo acá y va a salir este punto de acá. Eso me está tratando de decir que esto tal vez lo hemos tomado de mala manera. Es básicamente esto lo que estamos haciendo. Entonces de acá yo despejo que mi voltaje 9 va a ser igual a voltaje 3 menos voltaje 4. Ahora, si esta suma me sale negativo, quiere decir que he tomado mal mi sentido, entonces yo voy a tomar en ese sentido. Y aquí va a cambiar todo. Si aquí es menos, aquí es más. Entonces, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta los signos, aquí volviendo, tendríamos que tomar en cuenta más voltaje 3 menos voltaje 4 más voltaje 9, es decir, aquí positivo. Y tomando en cuenta esto, me saldría voltaje 4 menos voltaje 3, pero voltaje 4 es menor que el voltaje 3. Por lo tanto, eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Es más o menos de esa forma. Ustedes tienen que imaginarse eso que estamos haciendo para cada resistencia. Acá está mal esto. Está mal, si nos hemos fijado. Y eso es bueno. Traten de fijarse siempre si está correcto o concuerda con lo que estamos haciendo. Porque si no concuerda, entonces estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces tienen que tomar en cuenta eso. Aquí está el voltaje 3 menos voltaje 4. Está yendo en este sentido. Menos, más. Voltaje 3 menos voltaje 4. Igual al voltaje 9. Y de manera directa también podemos colocar el voltaje 4 menos 0. Es decir, voltaje 4 menos 0. Acá me dibujo esta, ¿cómo sería? Sería más o menos, ya, a ver, vamos a hacer esto. Copiar. Y acá vamos a modificar. ¿Ok? Vamos a modificar, a ver. Ok, aquí está. Muy bien, yo corto. Lo que me interesa solamente es esto. Ya, ujú.
Listo. Lo corto, lo traigo, ok, ok, y aquí está. Muy bien. Aquí está lo que lo he cortado, o bueno, lo he entrecortado. Ese es mi objetivo, mostrar más o menos cómo tiene que ser el desarrollo. Acá lo que me interesa es este punto, que está a tierra, y este punto que es voltaje 4. Entre estos dos yo tengo el más menos voltaje 4 menos cero, ¿ya? Entonces acá yo puedo asumir que está yendo en este sentido o en sentido contrario. Si yo asumo que está yendo en este sentido, voy a tener este sentido para mi voltaje, menos más. Yo hago este recorrido. Entonces va a ser voltaje 4 menos cero positivo, menos voltaje 10 más 40. Y todo esto igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Lo que yo tengo acá es lo siguiente, que mi voltaje 10 es igual a mi voltaje 4 más 40. Y obviamente acá me va a salir positivo, que voltaje 10 es igual a voltaje 4 más 40 sería 47,05 voltios. Entonces automáticamente aquí ya me ha dado el signo. Bueno, o el signo que he asumido era el correcto. Pero más o menos en eso se basa hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Menos más. De la misma forma, acá tengo el voltaje 4, voltaje 0. Entonces sería pues, de manera directa. ¿Cuánto sería? De manera directa sería voltaje 4 menos 0, tomando en cuenta que está yendo en ese sentido. Entonces este es menos más, tomando en cuenta que es parecido a este, entonces va a ser más voltaje en 11 y menos 30 voltios, que sería de esa forma. Entonces esto es igual a 0. De acá tengo que sacar mi voltaje 11, que va a ser igual a 30 menos mi voltaje 4. Y mi voltaje 4 justamente en este punto es un poco menor que el que tengo acá. Entonces sería 30 menos 7,05. Me va a quedar 26,90 y algo. 30 menos 7,05. 22,95 voltios. Entonces con eso yo ya tengo mi resistencia 11, resistencia 10, ya tengo las 7, ya tengo las 5, ya tengo las 6. Me quedaría la de 14 y la de 16. Ahora acá hay un detalle, porque si yo hago voltaje 2 menos voltaje 4, bueno, vamos a hacer eso. Voltaje 2 menos voltaje 4. ¿Qué es lo que tenemos acá? Veamos acá, voltaje 2 menos voltaje 4. Positivo. Volvemos aquí todo esto de acá. ¿Qué va a ser? Va a ser como esto de acá, más menos. Entonces, más menos, asumo que está yendo en este sentido. Por la fuente creo que va a ir así. Va a ser más menos y de la misma manera aquí. Más menos. Entonces, siguiendo esto, va a ser más el voltaje de 14 más el voltaje en 16 ohmios y menos 80 voltios, que sería igual a 0. ¿Mm? Ahora, voltaje 2 menos voltaje 4, ¿cuánto es? Es igual a 60. Ok, ya tengo que esto es 60. Voltaje 14, voltaje 16. Aquí tienen que tomar en cuenta algo interesante. Porque acá directamente diríamos ambos, a ver, aquí un cachito está medio raro, porque tengo dos incógnitas, la de 14 y la de 16. Entonces aquí yo tengo que aplicar lo siguiente, 60 más, yo sé que el voltaje de 14 es 14 por la corriente que va a circular, más 16 por la corriente que va a circular, menos 80 igual a 0. Y en pasando todo esto va a ser 14 más 16, va a ser 30 por la corriente igual a 80 menos 60.
Y esto me va a quedar que la corriente es igual a 80 menos 60, todo esto sobre 30. Y eso me queda 0,667 amperios. Cuando no hay otra solución, podemos aplicar la ley de Kirchhoff, ¿no? Y con eso ya tengo mis voltajes de manera directa. Y además, el sentido que hemos asumido es el correcto, ¿no? Ya tengo el voltaje acá, ya tengo el voltaje acá y listo. Ya tengo todo lo que necesito. Una vez que ya tengo eso, entonces lo demás es más fácil. Puedo incluso hacerme un Excel donde yo coloque acá las tensiones, primeramente las resistencias, tensiones, corrientes, potencias. Resistencias tengo 5, tengo la de 6, tengo la de 7, 5, 6, 7, la de 8, la de 9, tengo la de 10, la de 11, la de 10, la de 11, 14 y la de 16. Tensiones. ¿Qué tensiones yo tengo? Tengo las siguientes. Voltaje 1. ¿Cuánto es? Voltaje 1 es, ¿dónde estamos? Acá. Creo que es este de acá. 78,83. Bueno, perdón. El de voltaje 5. ¿Dónde estamos? 21,17. 21,17. Para voltaje 6, 11,78. Para voltaje 7, 15,9. Para voltaje 8, 12,93. Para voltaje 9, 5,88. Para voltaje de 10, 47,05. Para 11, me dice que es 22,95. Para 14, bueno, para estos ya tengo, que es la multiplicación. En este caso yo tengo 0,667 en ambos casos, ¿no? Entonces, primeramente acá puedo hacer la multiplicación igual esto por, perdón, por esto. Y con eso ya tenemos el voltaje de estos valores. Ahí lo pondremos. Ok. Ahora acá la corriente sería el resultado de dividir la tensión sobre la resistencia. Y estos serían nuestros resultados. Básicamente sería esto. Entonces, hasta este punto yo ya tengo lo que necesito. Ahora, acá voy a ir a hacer lo siguiente. Nosotros ya habíamos resuelto este tipo de ejercicios. Si se acuerdan, ese ejemplo que estamos viendo ahora, ya lo habíamos resuelto. Vamos a buscarlo y corroborarlo. Creo que es el 4. Es este de acá. A ver, veamos. Por ejemplo, es este. Vamos a ir más abajo. Debe estar el que hemos hecho ahora. Creo que no es este. Tampoco es este. Mm, Creo que no hemos hecho este. O hemos hecho, no estoy seguro. Ya, creo que no está acá. Tal vez esté en el otro. Vamos a cesarlo este. Y vamos a ver el otro. Es este de acá. Ok, aquí está, ¿no? Entonces, en este punto, lo que yo tengo que verificar es esto. ¿Está idéntico o al menos está parecido? Entonces yo puedo ver eso, 423, 196, 227, 162, 066, o sea, casi lo mismo, 471, 209. Si se dan cuenta, automáticamente me ha salido parecido. Eso quiere decir que lo que estoy haciendo está bien y es la manera correcta. Estoy verificando con lo que yo he resuelto con mallas. Entonces aquí yo voy a sumar esto, al final lo voy a redondear. Trataremos de redondear lo máximo posible. Y aquí al final tendría la potencia. La potencia que va a ser sumar todos estos de acá, ¿no? Que sería suma. Creo que es suma
ya, y acá, ajá, les damos paréntesis. Esto creo que es en vez de dos puntos, punto y coma. Y sería esta suma, ¿no? La suma de esto, aunque no está sumando esto. Ya. Creo que hay que sumar todos estos parte por parte. Y ya, con esto creo que ya está. Verificamos, aquí por si acaso no me da la suma 456 y con esto sería lo mismo. Según esto es 46, 456. Ok, hasta este punto nosotros hemos visto que me da lo mismo que yo cuando lo he hecho por el método de mallas. Entonces es lo mismo, por el método de nodos yo he sacado el mismo resultado, debido a que ya hemos calculado de la forma en que les mostré. Ahora tengo que calcular las corrientes. Ahora es más sencillo porque si se dan cuenta, ya tengo la corriente en 5 ohmios. ¿Cuánto es la corriente en 5 ohmios? Volvemos acá al Excel y vemos que la corriente en 5 ohmios es 4.23. Entonces acá podemos crearlo. Vamos a colocar tensión, corriente y potencia. Tenemos cuántas fuentes de tensión: 100, 50, 60. Bueno, son puras de tensión. 100, vamos con el 50, vamos con el 60, vamos con el 50, 60, con el 80, vamos con el 40 y vamos con el 30. Ya tengo todos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Hasta aquí ya tenemos. Siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Corriente. La corriente en 100 voltios va a ser la misma que la de 5 ohmios. Entonces yo copio esta, que sería 4.23. La de 50 voltios, tengo que fijarme el signo. Mi corriente, según esto de acá, me dice que está yendo en este sentido, es decir, en el polo positivo. En este caso está saliendo por el polo negativo, entonces sería menos la corriente en 7 ohmios, menos corriente en 7 ohmios 2.27. 60 voltios. ¿En qué sentido está yendo? Aquí está el detalle también, ¿no? En este punto no sé cuál es la corriente, pero yo sé que acá tenemos una corriente. ¿Cuál es esa corriente? Es la que estamos viendo en el voltaje 6. Y la corriente de acá es la que estamos viendo en, en la resistencia de 14 ohmios. Entonces, acá estaría yendo en ese sentido y el otro estaría yendo en ese sentido. Entonces sería la suma de estas dos y sería negativo. Entonces sería menos, paréntesis, la corriente de 6 ohmios más la corriente de 14 ohmios. Y esta sería la corriente para mi 60 voltios, que sería negativo. Y acá positivo sería la de para 80 voltios, sería simplemente la de 0.667. Para 40 voltios tendríamos la misma que la resistencia de 10 ohmios y además es positivo. Entonces sería 4.71. Y finalmente para 30 voltios nuevamente es positivo y sería la de 11 ohmios, que sería 2.09. Al final entonces sería sumar o multiplicar estas dos y luego sumarlas. Entonces sumando me da el mismo resultado, ¿no? Entonces acá yo puedo sumar de esta forma. Más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y con eso ya tenemos el resultado. Entonces, de esta manera, lo que hemos hecho es resolver por el método de nodos y al mismo tiempo hemos verificado que nos sale lo que estábamos esperando, ¿no? Y aquí vamos a colocar nuestro resultado, que va a ser este de acá, acá. Y lo mismo, volvemos acá, nuevo, y cortamos esta parte que me interesa.
Lo copiamos y lo colocamos en este punto. Y listo, con esto ya tenemos que mi potencia es la misma. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir resolviendo los demás ejemplos. Pero es básicamente el método de nodos. De todas maneras, vamos a ver esto por el momento y ya trataremos de ver más adelante el método de igual manera. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.